Cuando termina el culto, si la palabra te gusta, luego me lo dices, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien. La doctrina de la salvación tiene 5 apartados. Yo voy a hablar solamente de uno, el primero, es la redención, justificación, adopción, santificación y glorificación. La redención, queridos hermanos, es la primera base y fundamento de la salvación. Claro, para hablar de esto, queridos hermanos, repito que este es un tema de iglesia, es un tema de iglesia. O sea, que no estoy predicando un tema a predicadores, cuando en otras ocasiones se hace. La redención, queridos hermanos, es algo que Cristo hizo para nosotros. Os voy a decir algo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo capítulo 12, Dios quiso redimir a Israel, que es a la única nación que Él redimió. Y cuando la quiere redimir, dice, queridos hermanos, que cogiesen un cordero el día 10 por la tarde y lo tuviesen hasta el día 14 por la tarde, 3 días y medio. El cordero fuera macho, sin defecto. Que de alguna manera, queridos hermanos, la sangre la pusieran en los dinteles de la puerta, porque iba a pasar al ángel de la muerte. Y cuando pasara el ángel de la muerte en la casa que no viera pintada con sangre los dinteles de la puerta, el primogénito, empezando por los animales y también por las personas, iban todos a morir. Pero si pasaba y veía la sangre, el ángel de la muerte pasaba de largo y no sucedía nada. Dice la Biblia, queridos hermanos, que los israelitas fueron librados porque era la redención. Dios les estaba redimiendo. Y para hacer la redención, tuvo, queridos hermanos, que coger un sangre y un cordero para derramar la sangre, porque escrito queda, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, para sacarnos, Él hizo esto. ¿Sabéis, queridos hermanos? A esto se le llamaba redención, se le llamó. Entonces, esta redención quedaba escrita, y así estaba en el libro de Levíticos, queridos hermanos, poner atención a esta lectura, En el libro de Levíticos, capítulo 25 y versículo 23, dice el texto: cuando tu hermano empobreciere, y está hablando de Israel, hermanos de nación, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su propiedad, pues escuchen el pariente más cercano, y esta palabra no la escuchéis porque va en todo el tema que voy a hablar esta tarde, el pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano vendió. ¿Qué era? Que la tierra, como el Señor dijo, queridos hermanos, la tierra no sería vendida a eternidad. Dice el Señor, porque la tierra mía es. Y lo que Dios quería no era que la gente fuera comprando y enriqueciéndose en muchas cosas y aprovechándose de la pobreza o del poco ganar o valer de algunos de ellos, porque la tierra, dijo el Señor, mía es. Entonces a esto, queridos hermanos, a esto se le llamaba redención. ¿Qué era? En Israel, en el Antiguo Testamento, hubo esclavitud. Y Dios, como sabe todas las cosas, como Él sabía lo que iba a venir, queridos hermanos, puso hasta leyes para los esclavos, para que los que cogían esclavos pudieran tratarlos de una manera que bajo el sometimiento de la palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, puso leyes para que los dueños no se pasaran con los esclavos, para que los respetaran, para que les dieran aquello que necesitaran. Y a los años, todo esto volvía a ser suelto. Habló también, no voy a hablar de estas cosas porque me entretendría en lo que no quiero, habló también del año del jubileo. A los 50 años, de esta manera, las cosas, las personas, las propiedades quedaban nuevamente libres. Y a esto, queridos hermanos, a esto era, en la esclavitud, en los mercadillos, se subastaba a la gente. Según el trabajo que tuvieran, la fuerza, un joven con pocos años, ese era más pagado que una persona más mayor o mediana.
¿Por qué? Porque tendrían muchos más años para poder trabajar por la fuerza física, por cómo se encontraban. Entonces, claro, esto era subastado en los mercadillos. Se subastaban. ¿Cuánto dan por este? Lo miraban, joven, tal, le miraban hasta la boca, como que iban a comprar un caballo cuando los gitanos antiguos lo iban a comprar. Miraban cómo estaban, si estaban enfermos, para tenerlos, queridos hermanos, para tenerlos para el trabajo. Pero la redención era comprar un esclavo en el mercadillo y darle carta de libertad. A eso se le llamaba redención. Y a ese se le llamaba, el término hebreo era el Goel, que era redentor, pariente, cercano. Y no lo olvidéis esto. ¿De acuerdo? Bien. Hay un libro en la Biblia que se llama el libro de Ruth, que creo que es el mejor libro que tenemos ahora mismo para poder hablar de lo que yo estoy hablando esta tarde. El libro de Ruth, queridos hermanos. Ya sabéis, dice la Biblia que había en Belén de Judea un hombre llamado Elimelech, su mujer Noemí, y tenían dos hijos, se llamaban Malón y Kelión. Y en Judea, queridos hermanos, vino una gran hambre. Entonces este hombre, que vio que allí había hambre en Judea, se fue a los campos de Moab, a los moabitas, porque allí había oído que había trabajo. Cogió a su compañera y cogió a sus dos hijos y se marchó para Moab. Y llegando allí, dice la Biblia, queridos hermanos, que los dos hijos, el Malón y Kelión, tomaron dos moabitas para ellas. Una se llamaba Ruth y la otra se llamaba Orfa. Y dice la Biblia, queridos hermanos, que andando los años, Elimelech, el marido de Noemí, padre de Malón y Kelión, se murió. Y pasando otro poquito de tiempo, los hijos Malón y Kelión también murieron. Y se vio solo la mujer. Mira qué historia más tierna, ¿verdad? Qué tierna. Muchas veces yo he dicho, pero ¿qué narices hace este libro aquí? Lo dije durante muchos años, pero fuimos entendiendo la palabra y llegué a la comprensión de lo que realmente es el libro. Dice la Biblia, queridos hermanos, que esta mujer que perdió al marido y a los dos hijos despidió a las nueras para que se quedaran con sus padres, pero las nueras dijeron que no, que se iban con ella. A una la convenció que se quedara, llamada Orfa, y Ruth dijo que jamás la iba a abandonar, que ella iba donde fuera, que viviría donde viviría ella, que moriría donde ella moriría. Y le dijo algo precioso: y tu Dios será mi Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, entonces, queridos hermanos, a esto se le llama el Goel, pariente cercano. ¿De acuerdo? Redentor, pariente cercano. Bien, entonces, queridos hermanos, mirad, llegamos ahora, voy a abreviar un poquito, llegamos ahora al Nuevo Testamento. El libro del Antiguo Testamento termina con el libro de Malaquías. Y en el libro de Malaquías todavía seguía la ley del Redentor, pariente cercano, porque esto era una ley dentro de la ley de Moisés. Dios, el decálogo, había puesto 10 mandamientos. Dentro de los 10 mandamientos estaban la ley apodística y la ley casuística. Pero, queridos hermanos, ahora, dentro de estos 10 mandamientos hay una ley que Él mismo ha establecido. Y que de esa manera Israel vivía dentro de esa ley. Amén. ¿De acuerdo? Amén. ¿Sí? ¿Os está gustando el mensaje? Amén. ¿Sí? ¿Queréis que lo siga leyendo? Amén. Bueno, entonces, queridos hermanos, llegamos al libro de Romanos. Mirad, la epístola de la gracia, se conoce como la epístola de la gracia. Los capítulos 5, 6 y 7 de Romanos hablan mejor de la gracia que los evangelios. ¿Qué os parece? Los evangelios hay que buscarlos para el entendimiento. Los capítulos 5, 6 y 7 de Romanos te hablan de la gracia, no la gracia meritoria como solemos predicar algunos de nosotros todavía, los predicadores de Filadelfia, porque la gracia meritoria no existe. Existe la gracia. ¡Aleluya! La gracia es el mensaje que hay que predicar en este tiempo. En este tiempo, ¡aleluya!, nosotros, los de la iglesia, no predicamos el evangelio del reino. Nosotros predicamos el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¡Amén! ¿Estáis de acuerdo con esto? ¡Amén! Amén. Bien, entonces, queridos hermanos, llegamos a este capítulo del libro de Romanos, capítulo 5 del libro de Romanos. A ver que lo tengo por aquí, tengo aquí los textos. A ver.
Sí, lo tengo. Es que si no se me olvidan, voy siendo más mayor. ¿Ah, no lo veis? No, teníais que haber dicho, pues no tenemos más mayor, tenemos bien. Llegamos al libro de Romanos. Y el libro de Romanos dice, queridos hermanos, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pensad esto. Destituidos de la gloria de Dios. O sea, nada quería ni tenía Dios con nosotros. Estábamos destituidos. ¿De acuerdo? Hay otro capítulo que dice, la paga del pecado es la muerte. 6:3. O sea, pensad un poco en lo que ahora mismo estoy diciendo. Pensad un poco. Destituidos de la gloria de Dios. Todos, por cuanto todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios. Y luego la paga del pecado es la muerte. O sea, no teníamos nada. Dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11, me parece que es. Dice, por tanto, acordaos que vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamados incircunciso, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabais lejanos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria para Dios. Bien, viendo Dios el mundo perdido, queridos hermanos, en esta manera, viendo Dios el mundo perdido, Dios quería redimir al mundo entero. ¿Sabéis? Claro, pero os voy a decir algo, poned atención a esto. Os voy a contar un pensamiento mío. Antes os voy a contar un pensamiento mío que yo lo tengo fundamentado en la palabra, pero es un pensamiento mío, ¿vale? Imaginaos en la eternidad. Dios todavía no ha creado nada. No se ha dado a conocer en ninguna manera. No existe ni la creación del cielo todavía. Allá en la eternidad, en la deidad, donde solamente Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu están, donde nadie ha entrado nunca y donde nadie nunca va a entrar. ¿Os imagináis esto? Dios ha hablado, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y están hablando de todas las cosas que van a suceder. Yo allí no estaba. Digo que es un pensamiento mío, pero que lo baso en el conocimiento de la palabra. Han hablado entre ellos. ¿De qué manera tenían que redimir? ¿En qué forma? ¿Qué se podía hacer para poder hacer la remisión de los pecados? Noten que según las exigencias de la redención, había que ser pariente cercano. ¿De acuerdo? Entonces Dios quiere redimir. Y de la manera que hablan allá, posiblemente a lo mejor hablaron. ¿Qué tal si damos y ponemos un hombre bueno por un hombre malo? El hombre bueno se entrega y salva también al malo. Pero la justicia de Dios no permitía, porque tengo que deciros que el amor de Dios es hasta allá, pero que la justicia de Dios también es hasta allá. Y él no veía justo que un hombre pudiera salvar a otro hombre, Gloria. ya que ese hombre era malo. Dios no lo veía justo. Y dijeron, no. Hablarían de otras maneras que de tu forma creamos un ser fuera de lo normal, siempre saliendo de la Trinidad. O sea, la Trinidad aparte, la deidad aparte, y hablaban entre ellos posiblemente, digo posiblemente, y hablaban entre ellos de qué manera podemos hacer una creación, algo especial, algo fuera de lo normal, algo que no pensábamos, para que caiga de alguna manera puedas redimir. Pero la justicia de Dios podía decir, no. Y os tengo que decir algo. Allí, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se llevó a pedir sangre de Dios. ¿Me oís eso? Sangre de Dios. Pero Dios no tiene sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Queréis que siga predicando el tema? Amén. Así no puedes dejarnos.
Digo, repito otra vez, y digo que es un pensamiento mío lo que estoy diciendo en este ratito, pero que lo baso en el conocimiento de la palabra. Allí se llegó a pedir sangre de Dios. Dios no tiene sangre. Y según las exigencias que tenía la redención, que el mismo Dios fue el que la puso, no podía redimir. Y como Dios tampoco podía redimir. ¿Está bien entendido todo esto que digo? Amén. No podía redimir. Entonces tengo que deciros, queridos hermanos, Dios tenía un gran problema. Un gran problema tenía Dios. ¿Os imagináis a Dios con un problema? ¿Lo podéis imaginar? Pues os lo voy a decir. Dios tenía un problema porque quería redimir y Él no era pariente cercano y además tampoco tenía sangre para hacer la redención como Dios. Queridísimos hermanos, en el Antiguo Testamento Jesús, como el ángel de Jehová, había hecho unas cuantas teofanías. En el encinar de Mamre, a Abraham, a la entrada de Jericó, a Josué, con Manoah. Pero esas teofanías que hacía no revelaban el carácter ni la naturaleza de Dios en ninguna manera. Dios no era como realmente se estaba manifestando, porque para hacer esas teofanías Jesús solamente tomaba un cuerpo corpóreo, lo usaba, hacía, obraba y luego lo dejaba y nada sucedía. Pero ahora para hacer la redención era muy diferente, porque Él no podía tomar un cuerpo corpóreo, llegar a la cruz y luego dejar el cuerpo y ya está. No podía redimir. Él mismo había puesto unas exigencias que Él no las tenía como Dios. ¿Qué hizo, queridos hermanos? Lo que jamás nunca Él había hecho y nunca más volverá a hacer. Hizo lo que dice, queridos hermanos, primera de Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria para Dios. Amén. En esa manera manifestado en carne, ahí es la obra más grande que Él ha podido hacer. Hermanos míos, ha pagado lo que jamás nunca Él hubiera pagado por nada ni por nadie. Pero lo ha hecho. No ha tomado un cuerpo corpóreo como hizo Jesús en el Antiguo Testamento. Ha tomado un cuerpo de carne, un cuerpo humano, y en ese cuerpo de carne se ha familiarizado con la humanidad. Ahora sí, fue el pariente cercano de la humanidad porque tenía el cuerpo de carne. ¡Gloria para el Señor! Y además, queridos hermanos, sin remisión o sin derramamiento de sangre no había redención ni remisión de pecados. Como Dios no tenía sangre, pero como el Hijo del Hombre, queridos hermanos, Él derramó hasta la última gota de su sangre. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Dale un aplauso para el Señor. Ahora os voy a decir, escuchen bien ahora, ahora cuando he dicho esto, el texto más importante que hay en Cristología, notarlo y apuntarlo, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo un Cristo Jesús, el Señor, el cual estando en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le ensalzó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese: Jesucristo es el Señor. Ese aplauso bueno para Él. En Éxodo 12, capítulo 12, para redimir, queridos hermanos, a Israel, miren lo que dijo el Señor: coger un cordero
Y tenerlo 3 días y medio, desde el día 10 hasta el 14 por la tarde. Y les dijo, un cordero, y mirar, hasta arriba, seguro que había sido lo mejor señor con la mano. Un cordero de las ovejas o las cabras, da igual. Pero para redimir a la iglesia, aleluya. Para redimir a la iglesia, cuando Juan lo vio, hace una expresión y enfatiza de una manera que jamás nunca hizo otra igual. Ese, dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No sé cuántos tiempos y años, no lo sé cuántos, estuvieron buscando un cordero que tuviera capacidad para poder hacer la obra de la redención. Pero ¿qué va? No la había. Cuando Juan lo vio, fue una revelación exclusiva diciendo, ¡Ese! ¿Sabéis lo que quería decir? No puede ser otro. Tiene que ser ese, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Gloria para Dios! ¡Gloria para el Señor! ¡Aleluya! Ahora ya estoy gozando yo también. Ahora mismo estoy gozando. ¡Aleluya! Bien, la primera exigencia es, queridos hermanos, que había ser pariente cercano. Tomando el cuerpo de carne, él se hizo pariente cercano de la humanidad, porque tomó un cuerpo de carne. Había que derramar sangre, y como Dios no tenía sangre, pero como el Hijo de Dios, el hombre, tenía una sangre que la derramó hasta la última gota para hacer la redención. Escuchen bien, jamás cordero alguno del Antiguo Testamento derramó más sangre que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Otra exigencia que había, queridos hermanos, que lo voy a decir, intentar rápidamente, era, escuchen esto bien, escuchen. El Redentor, el Goel, el pariente cercano, queridos hermanos, tenía que estar libre, notad esta palabra, tenía que estar libre de la desgracia que le había venido al que quería redimir. Él tenía que estar libre de esa desgracia. Entonces, queridos hermanos, dice la Biblia que cuando el ángel Gabriel anuncia a María que va a concebir y que va a tener un hijo, la Biblia enseña, queridos hermanos, con toda la claridad, que le dice que no puede ser, estoy soltera, no puede ser, y dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Claro, escuchen bien, es que Cristo no venía con una naturaleza pecaminosa. Cristo no venía de hombre, Cristo venía de la gracia y la buena voluntad de Dios. ¿Entendéis esto también, no? ¿Se entiende bien? En él no había una naturaleza pecaminosa. Cuando Dios creó a Adán, queridos hermanos, Adán fue el único hombre que no tuvo concupiscencia hasta que cometió el pecado. Adán tenía poder para pecar y no pecar. No sé cuantísimos años pudo estar sin pecar, pero mientras estuvo sin pecar, queridos hermanos, no se envejeció para nada, no pasó, no contó el tiempo. Pero una vez que pecó, Adán jamás nunca pudo dejar de pecar. Pero es que el Cristo de la gloria no tenía una naturaleza pecaminosa. Él no venía como venimos todos nosotros de una naturaleza pecaminosa. En él, queridos hermanos, solamente estaba la grandeza de Dios viviendo sobre él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, él es el único que estaba libre para poder redimir y quitarnos a todos nosotros de la desgracia que tenía. Porque mirad que os digo, estamos viviendo la sexta dispensación. La inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la ley, la promesa, la ley, la gracia. Y falta una dispensación, que es la dispensación del reino milenario. Perdón, del reino milenario. Hay quien dice, y lo digo de paso, que la gran tribulación, queridos hermanos, dicen que es una dispensación. No, la gran tribulación es una transición, no es una dispensación. Dios ha concluido para el mundo entero 7 dispensaciones. Vivimos la sexta. La última, queridos hermanos, será la del reino milenario. Amén. De acuerdo ahí también,
¿Estáis de acuerdo conmigo en todo esto? ¿Sí? Entonces ahora, queridos hermanos, Él no venía de una raza caída. Él tenía lo suficiente para poder hacerlo. Además, había que pagarlo todo al contado. No se podía quedar nada a deber. Y tengo que deciros que el único que tenía todos los requisitos para poderlo pagar al contado es el Cristo de la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Escuchen, la naturaleza limpia de Jesucristo dice, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Aleluya. Aleluya. Bueno, no me voy a adelantar demasiado, ¿vale? Porque luego hacemos otro culto allá arriba, y no sé cómo lo toca hacer el hermano, pero lo haga como quiera hacerlo, yo lo digo. Hay una palabra que quiero hablar en estos momentos para poder terminar el tema de la palabra. Posiblemente con 5 o 6 minutos no lo hago. Hay una palabra que se llama vicario. Y la palabra vicario significa, escúchame, sufrimiento de una persona por otra. Y habiendo sufrido una, la otra ya no tiene que sufrir. ¿Os dais cuenta? Entonces, queridos hermanos, creo que es fácil, es muy fácil, ¿verdad?, la interpretación. Cristo ha sufrido y ha pagado por todos nosotros. Nosotros no tenemos nada que pagar. Cuando hace muchos años no entendíamos la gracia y decíamos, hay que comprar la salvación, hay que comprarla, hay que pagarla, tienes que hacer esto, aquello, lo otro. Estábamos predicando un mensaje de gracia meritoria que no existía. La gracia, la salvación, no hemos pagado nada. No hay nada que pagar por la salvación. ¿Sabéis por qué recompensa Dios el trabajo? Y va a haber, queridos hermanos, va a haber un juicio, pasar por el tribunal de Cristo para recibir las recompensas, porque de esa manera Él nos hace entender que recompensa el trabajo que hemos hecho, porque la gracia, la salvación nos la dio de balde. Para que nadie subiéramos allí jactanciosamente. Imaginaros que valían los valores según me habéis puesto en esta tarde. Yo ya tengo que estar en el reino eterno de Dios, hijo. He pagado, ya he hecho, he sufrido, a este le dije aquello, aquel. Pero eso no vale, eso son recompensas que el Señor va a pagar por el trabajo y la labor. Pero la salvación, la gracia, yo solamente hice una cosa: recibirle como Salvador de mi alma para pasar de la muerte hasta la vida. ¡Gloria al nombre del Señor! Entonces, queridos hermanos, solo hay uno que realmente sufrió. Mira lo que es digo. Dice el libro de Hebreos capítulo 5 y versículo 7. Dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. El capítulo 53 de Isaías, queridos hermanos, dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con renuevo delante de él, y como rey de tierra seca no hay en él parecer ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Varón de dolores, experimentado en el quebranto. Y tengo que decirle algo al Señor ahora mismo. Gracias, Señor, porque tú eres el varón de dolores, tú eres el que has experimentado el quebranto, tú eres el que has pagado todo, y nosotros solo hemos hecho una cosa: te recibimos como Salvador de nuestras almas. Un aplauso para el Señor. Dios nos bendiga y lo dejamos en nuestro hermano.